Sí se ve, profesor, pero no está grabando. Ay, ay, ay. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, siempre se me pasa ese detalle, ¿no? Y ustedes ahí muy bien, atentos, muy bien, muy bien. Bueno, retomando un poco el tema de desarrollo de cosmopolitismo narrativo, y un poco lo hemos hablado también. Bueno, a ver, todos ven en blanco como Raúl. Raúl está viendo en blanco, dice la pantalla. O sea, no hay diapositiva, Raúl. ¿Eso estás diciendo? Todos ven como Raúl. Inclusive yo creo que está mejor la grabación porque ahora no se cuadra. Tal vez en Raúl, en internet, tal vez sea Raúl. A ver, trata de ingresar y salir. Sal e ingresa de nuevo. A ver, Raúl, de repente es cuestión de internet ahora. El mío hace rato estaba fallando, ¿no? Pero ahora está ya más ligero, como se dice. ¿Ya? Bueno, No, entonces profesor, me hablamos. refiero que no se ve información en la diapositiva, o sea, no hay nada. Está en blanco. ¿Usted lo deja en blanco? No, está ahí, justamente está ahí. Se está leyendo. Ahora sí está en blanco, por ejemplo. Ahora está características. Ahora sí ven que las características. Parece. Ah, ya, ya, perfecto. Entonces estábamos en el punto del desarrollo bueno, que se desarrolla un cosmopolitismo narrativo, que la temática no solamente es local, sino universal. El tema de la pobreza no solo se da en nuestro país, sino en otras partes del mundo. Solamente pobreza, delincuencia, violencia, corrupción, eh, bueno, podemos decir también prostitución, porque la prostitución es un flagelo social que no solamente se da en nuestro país, se da en todas partes del mundo, ¿sí? Y muchos autores van a tomar este tema de la prostitución para ver si le hacen frente, como una especie de sensibilizar, ¿no? Por así decirlo, porque recuerden que la única forma de poder erradicarlo es no siendo parte de ello, porque lamentablemente la prostitución no es un delito, ¿no? Es una falta, sí, social, ¿no? Pero no es un delito. Entonces la justicia, las fuerzas, digamos, policiales no pueden intervenir directamente, ¿no? Entonces por ese motivo no se puede erradicar, pero hay otras formas de hacerle frente, ¿no? Entonces es una problemática que no solamente se da a nivel, como nivel de país, sino en otras partes también del mundo. O sea, es universal. Son problemáticas universales que van a mostrar estos narradores de esta narrativa hispanoamericana. ¿Ya? Y como dijimos, eso se da, digamos, parte de las características de esta influencia del vanguardismo: monólogo interior, múltiples puntos de vista, narración atemporal, narración objetiva, narrador en primera, segunda y tercera persona, ¿ya? Incorporación de elementos oníricos, los sueños presentes, alucinaciones, imaginación, ¿sí? Y también, digamos, elementos lúdicos vinculados al juego, vinculados al mito, vinculados al uso de la leyenda, de historias, ¿sí? Y aquí hago particular cuando dice el juego. En el juego se refiere más que todo a aquella interacción autor-lector. Hay autores que le dicen al lector cómo tienen que leer su obra para que puedan entenderlo, si es que quieren entenderlo. Si no, no hay problema, ¿sí? Ya saben que los vanguardistas no entran en ese detalle. Ahora, urge la presencia de que el narrador participe activamente y descifre el mensaje, porque muchas veces no se logra descifrar el mensaje. Entonces el narrador tiene que formar parte de descifrar ello, ¿sí? En este caso el narrador es el mismo autor, pues, ¿no? El mismo autor. Ahora, lo particular de esto es que muchas veces cuando dice descifrar el mensaje, nosotros hemos visto ello en poesía. Lo vimos ahora, por ejemplo, en poesía, cuando hablábamos de Canto Coral a Túpac Amaru. ¿De quién se hablaba ahí aparte de Túpac Amaru? Y ustedes lo dijeron. Bueno, Raúl creo que fue el que lo dijo, ¿no? Los demás estoy seguro también lo pensaron, lo iban a expresar, pero no se podía. ¿De quién, Raúl? De Jesús. Claro, de Jesús. Y no estaba claro, ¿cierto? Ahí no te decía Jesucristo.
uno tenía que descifrar, porque en base a las situaciones que él pasó, justamente que le coronaran con una especie de corona de espinas, y al final resucitó al tercer día entre los muertos. Entonces, situaciones que tal vez ahí me permitían descifrar de quién más hablaba, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con descifrar el mensaje. Si lo hicieron en poesía, también se hace en la narrativa también, ¿ya? Y eso, cuando hablamos de descifrar el mensaje, hay un hermetismo en el contenido del mensaje, que justamente se da porque hay una ruptura gramatical y eso genera la tensión emocional, ¿ya? Ahora, aquí, como dice, se va a analizar la psicología de los personajes, el comportamiento de los personajes, la forma de pensar de los personajes y su comportamiento, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan algún indigenista que justamente tomó como importancia, como tema principal, la psicología de los personajes? ¿Recuerdan ustedes? López Albújar, ¿no? Muy bien, Yair. Enrique López Albújar, por ejemplo, el iniciador del indigenismo en el Perú con cuentos andinos en 1920. Entonces, aquí también van a ver la influencia, pues, del vanguardismo. Van a ver ese análisis psicológico de los personajes. Y hay influencia del psicoanálisis. O sea, Sigmund Freud presente ahí. ¿Y ustedes recuerdan qué ismo tenía influencia de psicoanálisis? Por eso influencia vanguardista aquí presente. ¿Recuerdan? ¿Qué ismo tenía influencia del psicoanálisis? Yair, Raúl, Emily, Adelit, Eduardo. ¿Cuál, Yair? ¿El surrealismo? Muy bien, Yair, el surrealismo, pues. Ese surrealismo que impactó con fuerza en América Latina, incluyendo el Perú. Si no recordemos a todos los poetas surrealistas, Xavier Abril, Alberto Hidalgo, estaba el que se hacía llamar Martín Adán, que es Rafael de la Fuente Benavides, César Moro, que era el más surrealista de todos, que se llamaba Alfredo Quispe Sacín, ¿sí? Y el mismo César Vallejo, inclusive, ¿no? Aunque él es el máximo representante del vanguardismo en el Perú, pero era surrealista también, ¿ya? Entonces, el surrealismo es uno de los sismos que más, digamos, influencia tuvo en el Perú y en América Latina. Muy bien. Y aquí justamente vamos a entrar a ver ahora lo que es el realismo mágico, ¿ya? No es lo mismo, por si acaso, que lo vea el maravilloso. No es lo mismo, ¿ya? Y vamos a ver las diferencias también. Este realismo mágico es una corriente literaria que surge a mediados del siglo XX. Hay mucha captación del lector en Hispanoamérica por las obras narrativas, es decir, por el cuento y la novela. El escritor hace uso de los procedimientos narrativos más ricos, se menciona ahí, y más variados para acercarse a la historia, al entorno y al hombre americano. Es una lograda fusión entre lo que es el localismo y la universalidad. Es decir, no solamente la problemática que se da aquí, sino también a nivel universal. Eso también está vinculado al realismo mágico. Usa o hace uso de un lenguaje que es natural y a la vez asequible a cualquier lector. Cualquier lector hispanohablante va a poder leer estas obras, ¿ya? Pero la idea es, ¿va a poder comprenderlo? Va a costarle comprender. O sea, todos pueden leerlo, pero comprenderlo, ahí está el tema. Y como dice la diapositiva, va a insertar los problemas particulares del hombre contemporáneo, los problemas actuales, que ya les dije cuáles son ya. Y eso, por ese motivo tiene que relacionar lo local con lo universal. Si yo solamente veo lo que sucede aquí en mi país, entonces no forma parte de ese realismo mágico. Tiene que ser también universal también, ¿ya? En la cuestión de las problemáticas, ¿no? Pero hay cuestiones, digamos, que se dan de manera general, en cuestión de imaginación, eso no hay problema, ¿no? Porque es imaginación, pues, ¿no? Tanto aquí, allá o en otras partes del mundo, la imaginación es imaginación y bueno, es como uno lo pueda percibir, como uno lo puede interpretar. Bueno, en la literatura justamente se convierte en una posibilidad de conocimiento, de exploración filosófica, porque va a haber preguntas, ¿por qué, para qué,
cómo. Son preguntas que justamente dan a conocer, ¿sí?, esa exploración filosófica de las obras, ¿sí?, que se van a desarrollar dentro de este realismo mágico. Y encontramos aquí también otro detalle más sobre el realismo mágico, ¿sí? Profe, entonces, en pocas palabras, ¿qué es el realismo mágico? Sí, espérense. Vinculado a lo onírico, los sueños. Vinculado, dice el realismo mágico, a la aceptación instantánea de la fantasía. Vinculado a los mitos, que le dan un matiz exótico a los relatos. Y ahí tienen imágenes, por ejemplo. Una imagen de una luna que se está derritiendo en el mar. Algo que no va a suceder, algo que no es posible, ¿sí? O un niño jalando justamente una especie de tira, de un cable y que enciende una luz. También fantasía, imaginación. O el que vemos aquí en esta tercera imagen, un trineo. ¿Quién se encuentra en el trineo? Santa Claus. Yo les pregunto, ¿Santa Claus existe? Profe, Papá Noel. Sí, Papá Noel existe. ¿Qué dicen? ¿Lo han visto alguna vez en su trineo que se acerca al techo de su casa y baja por su chimenea? ¿Qué dicen? Profe, ni chimenea hay. Bueno, o va a la escalera, pues. ¿Lo han visto alguna vez a Papá Noel? ¿Mm? Entonces, parte de la fantasía, ¿cierto? Eso es realismo mágico. Imaginación, fantasía. Profe, pero eso de Papá Noel a veces lo hacen pensar como si fuera real. Ah, bueno, por eso se llama realismo mágico. Lo confunden con la realidad. Pero es fantasía, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Sí, Jorge, no existe Papá Noel. Mi tocayo cree. Todavía tenemos. No, bueno, pero profe, disculpe. Yo he visto en nuestra cultura, en nosotros como peruanos, he visto, y también en Latinoamérica ya, hay hombres que se disfrazan de Papá Noel y van a su casa y entran con un saco lleno de regalos y le hacen creer a sus hijos que son Papá Noel. Entonces ahí sigue siendo realismo mágico, porque yo lo estoy viendo, un hombre disfrazado con su barba y su traje rojo y con su saco. Ahí sigue siendo realismo mágico, porque lo estoy viendo, ¿eh? Ahí ya no, ya. ¿Saben por qué? Porque lo estoy haciendo real, lo estoy haciendo que sea parte de mi cultura. Cada 24 de noviembre de la noche hay un hombre vestido de esa manera, de rojo y blanco, por así decirlo, ¿no?, con un saco que deja regalos. Y eso le hago creer a los niños hasta 3 o 4 años, le hago creer eso. Pero a partir de 5 años ya no te creen en Papá Noel, ya, ¿no? Entonces, se da esa situación. Y ahí ya no, y ahí, ¿cómo se llama, profe, entonces? Si es que lo hago parte de mi cultura y hago que se represente un hombre de esa manera, o sea, físicamente ya aparece ahí, y dicen, ahí está Papá Noel, dicen, ¿no? Ahí se llama lo real maravilloso. ¿Me dejó entender más o menos? ¿Sí? Más ejemplos. Y aquí está lo real maravilloso. Dice, estrategia literaria en la que se transforma de manera absoluta los modos de narrar. Se juega con los puntos de vista, se rompe el desarrollo lineal del relato, hay complicidad del autor. Bueno, eso es parte de la estrategia literaria, ¿no? Hasta hacer de la novela una aventura del lenguaje corriente, donde la realidad se confunde con lo fantástico a través de lo real maravilloso, dice. ¿Ya? Es la fusión de los temas fantásticos y realistas entremezclados con la mitología, la fábula americana y el mundo actual de los pueblos hispanoamericanos. Esa es la teoría. Ya, profe, a ver, diferencias entre el realismo mágico y lo real maravilloso. Bueno, el realismo mágico escasamente dice busca lo maravilloso en la realidad. Es fantasía nada. Mientras que por otra parte, lo real maravilloso lo encontramos de forma omnipresente en todo lo latinoamericano. Es decir, existe, es real y es parte de nuestra cultura. Pero en realidad sabemos que Papá Noel es imaginación, pero ahí lo representamos con un hombre vestido de esa manera, ¿no? El ejemplo de Papá Noel nada más. Ahora vamos a otro ejemplo más, ¿ya? Diferencias entre lo real maravilloso y el realismo mágico.
Muchos otros críticos e intelectuales del mundo opinan que el concepto de lo real maravilloso acabó convirtiéndose en el realismo mágico. Por eso muchos dicen lo mismo, dicen, no es lo mismo. Pero ciertamente el realismo mágico es una tendencia internacional. O sea, el realismo mágico se da en 1918 en Europa. 1918 en Europa. Aquí llega en la segunda mitad del siglo XX. Sí, o sea, si digamos 1950, por así decirlo, ¿no? Y en Europa ya estaba desarrollándose ya el realismo mágico, ¿ya? Y se da tanto en la pintura como en la literatura, dice, donde se ofrece un mundo totalmente realista en el cual de repente sucede algo inverosímil, algo que no va a suceder, ¿ya? En cambio, lo real maravilloso no es una tendencia internacional, es nuestra, latinoamericana, no tiene límites cronológicos y proviene de las raíces culturales de ciertas zonas de América Latina. Acá otro ejemplo. Encontramos aquí. Ahí está. El realismo mágico manifiesta algo extraordinario e imposible de ocurrir e irreal. Y se comenta como algo común. Ejemplo, gigantes. ¿Los gigantes existen, los gigantes? Hadas o gente que vive 400 años. No existe, ¿sí? No existe. No vamos a ver a alguien de 400 años. No vamos a verlo, ¿sí? No vamos a ver hadas, no vamos a ver gigantes. Eso es imaginación. Como le decía, ahí está Santa Claus en el trineo. No, no vamos a verlo tampoco. Pero ya, si lo llevo al aspecto cultural y lo visto a ese hombre de Santa Claus o Papá Noel, como quieran llamarlo, entonces vemos lo real maravilloso. ¿Qué dice? Es algo que pasa en la vida real, pero que se vive como algo maravilloso, según la perspectiva del sujeto. Ejemplo, un extranjero asombrado con la celebración del Día de los Muertos en México. ¿Cómo se celebra el Día de los Muertos en México? Y nosotros también tenemos esa tendencia, ¿no? De celebrar el Día de los Muertos, ¿no? Mayormente creo que es el 1 de noviembre, si es que no me equivoco, ¿no? Entonces, pero allá se celebra de otra manera, ¿no? Todos se visten, por ejemplo, de calaveras, ¿no? Y de colorines, y es toda una fiesta que lo hacen parte de su cultura. Y hacen que ese Día de los Muertos no solamente quede imaginación, sino se viva. O sea, culturalmente están presentes. Inclusive, hay familiares que se parecen, por ejemplo, hay alguien que se parece al tío. Oye, vístete como el tío y vamos a hacer que tú eres el tío que ha llegado de los muertos y se reúne con nosotros, ¿no? Entonces, esa forma de vivencia la tienen allá en México, por ejemplo, ¿no? Y eso sería parte de lo real maravilloso. Y otro ejemplo, el Papá Noel que les digo, pues vestido de esa manera, ¿no? Es otro ejemplo también, ¿ya? Profe, y la verdad como que no me queda muy claro el tema esto de los muertos en México. Bueno, les recuerdo una película que sacó Pixar, que se llama Coco. ¿Han visto Coco? Y si no la han visto, véanla, ¿no? Muy interesante la forma como se convive los vivos con el mundo de los muertos y cómo se representa. ¿Han visto, no? Coco, ¿sí? ¿Alguien ha visto esa película? A Juliana dice, a Juliana, ahí está Juliana, muy bien. Juan Carlos también, ahí está, claro. No viene. Muy bien, Juan Carlos. No viene, pero hay que verla, pues, como parte de una especie de recreación, pues, ¿no? Siempre es bueno. Muy bien, Jorge, muy bien, Juliana, muy bien, Juan. Muy bien, muy bien. Ya. Profe, y ahí en la imagen han puesto Macondo. Macondo es un pueblo que existe, ¿qué dicen? ¿Macondo existe o no existe, Macondo? Ese se viene, Juan Carlos. Ahí, Juan Carlos. No, muy bien, Yair. Macondo no existe, es un pueblo ficticio. Profe, pero ahí está la familia Buendía. Ya hay 7 generaciones, inclusive. Sí, pero no existe. Es parte de la obra justamente llamada 100 años de soledad. Eso es parte del realismo mágico, por ejemplo. Fantasía pura. ¿Sí? Muy bien. Juan Carlos, esa sí venía. Y acá una imagen, por ejemplo. Una imagen, ¿sí? De lo que es justamente... ¿Qué aprecian ustedes ahí? ¿Qué aprecian? ¿Hay realismo mágico o no? ¿Qué dicen?
¿Sí o no? ¿Sí o no? Realismo mágico. ¿Hay en esa imagen? ¿Mm? ¿Qué dicen? Adelit, ¿qué nos dice Adelit? A ver. Sí, profe, sí. Sí hay realismo mágico. ¿Dónde se encuentra justamente el realismo mágico ahí? ¿Dónde se encuentra ahí el realismo mágico? En el barco, profe, que está flotando. Los barcos no flotan. Claro, el último, perdón, el primero de aquí, el que está adelante, ¿no? Ese está flotando, porque los otros dos sí están en el mar. Los barcos, claro, y los barcos. Entonces, esa pintura pertenece al realismo mágico, por ejemplo, porque no hay barcos voladores o que estén flotando en el aire. No, no. Realismo mágico, imaginación, fantasía, eso no es real. Eso no va a suceder, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ¿está claro el realismo mágico y lo real maravilloso? ¿Qué dicen? ¿Está bien o no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Un momentito, por favor, no me corten. A ver, los escucho, o bueno, los leo. Bueno, a ver, les comento, ahorita justo me llamó el coordinador y estamos quedando para el día de mañana, de 8 a 10, la unidad 15, la unidad que nos falta, y ahí hacemos el repaso, ¿ya? Bueno, es la llamada que acabo de recibir ahorita, por si acaso. Muy bien, entonces como les pregunté, ¿no? Si en el caso aquí vemos justamente que esta imagen representa el realismo mágico y les pregunté si es que ustedes tenían alguna pregunta más y si todo está claro respecto a lo que es realismo mágico y lo real maravilloso. Ya saben que no es lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a entrar a lo que sí nos concierne esta unidad, ya que es justamente los forjadores y los que son parte del boom latinoamericano. Cuando hablamos de los forjadores, también le dicen fundadores, también les dicen iniciadores, por si acaso, tienen esos nombres también. ¿Ya? De la nueva narrativa, dice en Latinoamérica. Vamos a encontrar aproximadamente unos 10 escritores, pero nosotros vamos a ver a 6 principales. Y dentro de los 6 son los más destacados, por así decirlo, son los que más han aportado a esta nueva narrativa, ¿ya? Más han aportado, los demás han aportado, pero estos 6 más han aportado. Inclusive hay un premio Nobel entre ellos, y hay otro que lo rechazó, ¿ya? Entonces, influencia, profe, de estos forjadores, ¿qué movimiento de influencia? Ya dijimos, la vanguardia está presente, ¿ya? Y esta nueva narrativa se va a dar de 1940 a 1960, y de ahí empieza el boom latinoamericano, que es a partir del 60, ¿ya? Y justamente vamos a ver la influencia de las técnicas narrativas contemporáneas, monólogo interior, narración en el plano temporal simultáneo, narración atemporal, si quieren llamarle, flashback, también quieren llamarle, no hay problema, ¿ya? Ahí está lo que llaman ruptura del tiempo, influencia del cine, muchos de estos escritores
las obras, ¿sí?, van a ser justamente llevadas a la pantalla grande, ¿ya?, y van a oponerse a toda narración tradicional. Aquí la temática va a ser no solamente local, dijimos, sino universal. Por eso algunos van a llevarlo digamos, a un plano, a ver, a un plano en el cual las obras no solamente se centran en un tema determinado, sino o un tema en un lugar determinado, sino de manera universal en varios países del mundo, ¿sí?, o en el mundo en general, ¿ya? No solamente se va a un tema regional o local, sino universal. Eso quiero que entiendan, ¿ya? Entonces la narrativa es diferente a otras narrativas que hemos visto en el romanticismo, en el realismo, ¿sí?, tal vez en el neoclasicismo que mencionamos. Aquí es diferente, ¿ya? Y aquí justamente vamos a encontrar a un uruguayo que es el iniciador de la nueva narrativa hispanoamericana. Él se llama Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti va a iniciar justamente esta nueva narrativa con su obra El Pozo. Es la obra que, digamos, es la obra iniciadora de esta nueva narrativa. El Pozo, en 1939 se llegó a publicar. Profe, pero usted ha colocado ahí una obra de color, bueno, dice Junta Cadáveres, de color plomo, ¿no? La Fuente, de color plomo. Ah, claro, esa obra es una de las 100 mejores obras del siglo XX de Juan Carlos Onetti. Junta Cadáveres se llama. Y ahí aborda el tema de la prostitución, por ejemplo, ¿sí?, que es un flagelo social que no solamente se debe en Uruguay, sino en otras partes del mundo, en el cual las mujeres, muchas de ellas lo hacen por necesidad y otras lo hacen porque quieren todavía mantener, digamos, a aquel hombre que dice que las protege, que las cuida, ¿sí? Y eso pasa en la obra. Las mujeres ya no son jovencitas, son mayores ya, son adultas, muy adultas inclusive, ¿ya?, y que siguen todavía manteniendo a aquel hombre que dice que les da protección, cuidado, ¿sí? Pero cuando ellas han querido deshacer o retirarse de ese mundo ya, lo ven a él y lo ven qué va a hacer de su vida sin ellas. Entonces, por eso siguen en ese mundo, ¿no? Entonces, es una obra con una problemática muy particular, esta novela Junta Cadáveres de Juan Carlos Onetti, ¿ya? Pero ya saben que la obra iniciadora de esta nueva narrativa se llama El Pozo de Juan Carlos Onetti, justamente, ¿ya? Iniciador de esta nueva narrativa, forjador de esta nueva narrativa. Y acá encontramos también a otros dos más, en Guatemala y en México. Por ejemplo, en Guatemala encontramos a Miguel Ángel Asturias, autor de la obra El Señor Presidente, que es un representante del realismo mágico. Retrata al dictador, al tirano, ¿sí?, que se encuentra en este país y que va a su pueblo, los va a matar de hambre prácticamente, ¿sí? Al final se van a enfrentar entre ellos, ¿ya? Se van a enfrentar entre ellos. Es una situación muy, muy problemática, ¿no? Una situación muy problemática en el cual se va envuelto justamente digamos, estos personajes de esta obra, ¿ya? Un ratito, por favor, un ratito. Ay. Bueno. Aló, 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 aló. Ya. No, tú ves nomás, tú ves. Ahorita estoy avanzando unas cosas, ¿ya? Ahorita. Tú ves nomás, ¿ya? Disculpen, más bien. Las llamadas a veces inoportunas es que hacen. Muy bien. Entonces encontramos aquí, cuando hablamos del señor presidente, ¿sí? Miguel Ángel Asturias prácticamente centra su obra en el dictador, en uno de los últimos dictadores justamente de este país de Guatemala, que no le pone nombre, es cierto, se llama simplemente señor presidente,
pero que si hablamos de dictadores sería el último dictador justamente, ¿no?, de este país de Guatemala, que se llamaba Manuel Estrada Cabrera. ¿Ustedes recuerdan ese nombre? Ahí un poeta peruano lo apoyó justamente a Manuel Estrada Cabrera. ¿Recuerdan ese poeta peruano que apoyó a Manuel Estrada Cabrera? Un poeta peruano que se hacía llamar el Cantor de América, que inclusive a este dictador lo van a fusilar y a él casi lo fusilan también. Menos mal, por ahí llegaron los documentos en el cual impedían que lo fusilen. Muy bien, Yair. Chocano, chocano. Y en base a esa situación de este dictador Manuel Estrada Cabrera es que retrata esta obra El Señor Presidente, ¿ya? Ahora, él es un representante justamente del llamado realismo mágico, que, digamos, no solamente ve un tema local, sino universal, recuerden, no solo local, sino universal, y con un personaje que en la obra no muere, desaparece. Entonces, eso es parte del realismo mágico, ¿no? Porque este dictador, llamado al señor presidente, no muere, desaparece. Y con esto, Miguel Ángel Asturias da a entender, da a conocer de que este dictador puede aparecer en otra parte del mundo, ¿ya? En otra parte del mundo puede aparecer, ¿ya? Entonces, ya saben ustedes, esta obra es una de las obras más importantes de Miguel Ángel Asturias, ya ha sido tomada en cuenta en CEPREVI, y recordar que ha sido premio Nobel en 1967. Él es uno de los premios Nobel de los forjadores de esta nueva narrativa, ¿ya? En México, justamente encontramos a Juan Rulfo. Juan Rulfo va a escribir esta obra llamada Pedro Páramo, que se desarrolla o está vinculado al pueblo de Comala, ¿ya? Este pueblo Comala es parte, por si acaso, de la obra Pedro Páramo, cuyo personaje principal se llama Juan Preciado. Profe, pero Pedro Páramo es el título de la obra. ¿Por qué motivo él no es el personaje principal? Porque, digamos, quien va a generar el inicio, el desarrollo, el desenlace, es Juan Preciado, ¿ya? Pedro Páramo simplemente es el padre que en base a él, por supuesto, gira que Juan Preciado inicie, se lleva a cabo el desarrollo y el desenlace de la obra. O sea, ambos se necesitan, ¿ya? Profe, ¿y por qué no se llama Juan Páramo? ¿Por qué Juan Preciado? Algunos se preguntan eso. Bueno, porque en esta obra, quien en todo caso es como se dice, la mamá de Juan, justamente se llama Dolores Preciado. Y él sería, por ese motivo, Juan Preciado, ¿no? Porque el padre no lo reconoce a su hijo. Entonces le pone el apellido de la madre, ¿ya? Y estando en su lecho de muerte, Dolores Preciado justamente está, digamos, ella ya agonizando ya. Juan Preciado le va a hacer una promesa a su madre. Su madre le dice que prometa que va a traer consigo a su padre de donde se encuentra, en un pueblo llamado Comala. Entonces Juan Preciado le dice, ya madre, no te preocupes, yo lo voy a traer conmigo, dice, ¿no? Perfecto. Entonces su madre va a morir tranquila, sabiendo de que su hijo va a cumplir esa promesa de traer a su padre consigo. Juan Preciado, su madre muere y Juan Preciado ya quiere descansar, ya está cansado también porque ha pasado por varios días de agonía de su madre acompañándola, y ahora que está muerta, que descanse tranquila. Ya no quiere ni siquiera pensar en su padre porque no piensa buscarlo. Entonces Juan Preciado se echa a dormir y en su sueño aparece justamente su madre, Dolores Preciado, y le dice, Juan, le dice, ¿y la promesa para cuándo, Juan? Y Juan Preciado se despierta y dice, solamente ha sido un sueño, pero qué bueno que vi mi madre, pero reclamándome por ese hombre que nos olvidó, no voy a buscarlo, menos mal ha sido un sueño. Se vuelve a dormir y otra vez aparece la voz que le dice, Juan, no es un sueño, soy tu madre, te estoy recordando tu promesa. Y se despertó Juan asustado y se dio cuenta que no era un simple sueño, sino era su inconsciente que estaba justamente hablándole y tenía que cumplir la promesa. Entonces Juan Preciado va a buscar a su padre. Para eso, ¿sí?, de manera paralela, por así decirlo, en la obra, Pedro Páramo había dejado su familia por irse detrás de una mujer en la cual se había enamorado perdidamente. Esta mujer era la matriarca de ese pueblo de Comala y el pueblo estaba sometido a esa matriarca. Pedro Páramo era como el administrador de los recursos
para ese pueblo. La matriarca se enfermó y al poco tiempo murió. El pueblo, en vez de estar triste, el pueblo, en vez de sumergirse tal vez en la melancolía, en el recuerdo, ¿no?, en la nostalgia de aquella matriarca, hizo todo lo contrario. Celebró, hicieron fiesta por la muerte. Y eso le molestó pues a Pedro Páramo. Y Pedro Páramo comenzó a matar al pueblo de hambre, reduciendo los recursos, no le daba los recursos necesarios y generaba que se enfrenten unos con otros. Hasta él mismo, una de esas noches salió y mató a uno, lo acuchilló a uno, matándolo, y lo culpó a otro. Y entonces la familia de ese comenzó a vengarse y mataron al otro. Y entre ellos comenzaron a matarse, uno tras otro comenzaban a matarse. Y cuando uno muere de manera violenta, es asesinado, se menciona, el alma queda en pena. Entonces las almas de estos hombres que se mataban uno tras otro comenzaban a penar en el pueblo de Comala. Ya fue pregúntese, Prey, por si acaso, cómo se llamó justamente el pueblo en la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo, se llamó Comala. Y a Pedro Páramo también lo van a acuchillar, también va a morir. Es decir, Pedro Páramo también se va a transformar o va a quedarse en ese pueblo convertido en un fantasma del pueblo de Comala. Todo se va, su alma de todos ellos van a penar en ese pueblo. Es un pueblo, como se dice, fantasma. Lo particular de esto es que ahí llega Juan Preciado a buscar a su padre y lo encuentra a su padre. Bueno, cuando va a ingresar al pueblo, va a haber personas que pasan y cuando él voltea a verlas, desaparecen. Después ve sombras y cuando ve, quiere ver si alguien en físico pasa por ahí y desaparecen. Luego de eso, escucha voces y voltea y no hay nadie. Entonces se da cuenta de que algo extraño pasa en ese pueblo. Sigue su camino, encuentra a su padre, con quien discute al inicio, ¿sí?, y le dice que ha venido por él y tiene que irse con él. Y Pedro Páramo le dice que cuánto quisiera acompañarlo, cuánto quisiera estar a su lado, cuánto quisiera nunca haberlo dejado, pero lamentablemente el amor lo cegó y estuvo ahí por ese motivo. Entonces Juan Preciado le dice, pero padre, yo le prometí a mi madre que te voy a venir. No, es que no puedo irme contigo, hijo. Yo soy parte de este pueblo. ¿Tú crees que esas voces, esas sombras, esas personas que veías y luego desaparecían, es algo normal? Este pueblo es un pueblo fantasma. Y si no te vas a tiempo, también vas a ser parte de él. Vete, le dice. Y ahí es donde Juan Preciado entendió que tenía que irse. Quiso irse y esas sombras, esas voces al final lo van a acorralar y lo van a llevar al más allá. ¿Sí? Esa justamente es, y él se convierte en un fantasma más del pueblo de Comala. Esa es la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo, el mexicano. Mencionar que esta obra forma parte de lo real maravilloso, porque hay pueblos, ¿sí?, que son abandonados, y estos pueblos ya son parte de nuestra cultura. Sí, entonces a veces uno tal vez se sugestiona, ¿no? No sé si ustedes han ido tal vez a la sierra de nuestro país o en la selva también inclusive, y hay lugares donde no hay habitantes, pero hay edificaciones, alguien ha vivido ahí. Entonces a veces uno camina o pasa por ahí y escucha ciertos ruidos, a veces hasta voces. Entonces esos pueblos abandonados, como se dice, a veces llevan almas en pena y han sido o son parte de nuestra cultura, por ese motivo son parte de lo real maravilloso y él es un representante de lo real maravilloso. Juan Rulfo. Tiene otra obra también que se llama El llano en llamas. Esta obra, como menciona ahí, nos va a hablar del México rural después de la Revolución Mexicana. Dos obras importantes entonces de Juan Rulfo, Pedro Páramo y El llano en llamas. El que está aquí justamente en la imagen que ustedes ven, en la mano izquierda, él es Miguel Ángel Asturias. Y en la mano derecha es Juan Rulfo. Acá encontramos justamente a dos. Encontramos en Venezuela a Arturo Uslar Pietri con su novela Las Lanzas Coloradas. Él va a renovar la novela histórica en Latinoamérica. Es el primero en utilizar el término realismo mágico. ¿Ya? Y recordemos que ya vino una pregunta ese previ, ¿no? Autor que renovó la novela histórica en Latinoamérica. Arturo Uslar Pietri, con Las Lanzas Coloradas, en la que inclusive hace mención a la independencia de Venezuela.
¿ya? Y en Cuba encontramos a Alejo Carpentier. También tiene dos obras interesantes, ¿eh? El siglo de las luces y el otro es El reino de este mundo. Cuando hablamos del siglo de las luces, justamente mencionamos que esta es la obra, digamos, más importante y está entre las 100 mejores novelas, ¿ya?, del siglo XX. Y El reino de este mundo, ahí en esa obra se encuentra la teoría de lo real maravilloso, lo teórico de lo real maravilloso. ¿Ya? Y miren qué dice, basado en el surrealismo, con estilo barroco. Bueno, basado en el surrealismo. O sea, hay influencia del surrealismo. Ya sabemos que hay influencia de la vanguardia. Pero este ismo va a impactar en muchos autores, no solamente en el Perú, sino en América Latina. Y acá vamos a llegar al sexto. El sexto de estos escritores, de estos forjadores, iniciadores, fundadores, justamente Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Bueno, conocido como Jorge Luis Borges. Por si acaso, el apellido Luis, ¿sí?, es su apellido, pues, paterno, y Borges sería su apellido materno, ¿ya? Encontramos aquí las características más importantes, ¿sí?, de Jorge Luis Borges. Miren, Jorge Luis Borges a los 5 años aproximadamente, él ya sabía leer en inglés. El Quijote en inglés, por ejemplo, ya estaba leyendo ya. Sabía francés también. O sea, es un hombre muy erudito. Desde niño lo inculcaron por ese camino cultural, literario. A los 6 años a su papá le dijo, papá, quiero ser literato. Y por eso su padre lo encaminó por ese lado. Bueno, con el tiempo va a ser catalogado como el maestro de la literatura fantástica, el maestro del cuento fantástico. Así lo van a catalogar, ¿ya? De una amplia reflexión filosófica. Hay uso de símbolos, encontramos laberintos, encontramos cuchillos, ¿ya? Hay un lenguaje preciso y muy culto. Temas, el tiempo, el caos, la muerte, el destino y el doblaje. Profe, ¿a qué se refiere con el doblaje? Jorge Luis Borges menciona que así como nosotros ahorita en este momento, hay otro parecido, igual a nosotros, mejor dicho, igual a nosotros, haciendo lo mismo en este momento en una parte del mundo, ¿sí? O sea, hay otro como nosotros, dice, ¿no? A eso se refiere con el doblaje, ¿ya? Y hay personajes que también igualito, se encuentran haciendo la misma actividad en una obra y en otra obra más adelante van a encontrar ese mismo personaje, el doblaje, también lo llama eso. ¿No? Y eso sí es posible, pues, ¿no? Eso sí es posible, de repente, un Quijote contemporáneo, ya no moderno, sino contemporáneo. Puedes usar el personaje, puedes utilizarlo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta lo que el autor a su inicio, de qué manera lo desarrolló, cómo lo desarrolló, y ustedes saben si es que es una cuestión de producción intelectual, bueno, vas a tener que comprar, ¿no?, o pagar para usar el personaje, ¿no? Entonces ya es una cuestión ya de otro tipo, pero puedes usar, sí, puedes usar al personaje, pero ya implica una cuestión ya, digamos, de legal, por así decirlo, de uso, ¿no?, de autoría, ¿no? Y tienes que pagar por eso, claro está. Muy bien. Obras de Jorge Luis Borges. Acá justamente encontramos Fervor de Buenos Aires, que es la obra que es influenciada por el ultraísmo. Encontramos Luna enfrente, Cuaderno de San Martín, Para las 6 cuerdas, La Rosa Profunda y La Cifra, ¿ya? Fervor de Buenos Aires justamente es la obra que de otra manera tiene influencia de este ultraísmo que salió en España, y ya luego después de eso él pasa a ser surrealista, ¿ya? Pasa a ser surrealista. Bueno, y la otra obra que también ha sido tomada en cuenta es La Rosa Profunda, por si acaso, ¿no? Son 2 poemas que ya se han mencionado en examen de CEPREVI, dentro de las alternativas, por supuesto, en poesía. Y en ensayo encontramos Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos, Evaristo Carriego, Discusión, Historia de la eternidad y Nueva refutación del tiempo. Y otras inquisiciones también están. En cuentos encontramos Historia universal de la infamia, El jardín de senderos que se bifurcan, Ficciones, El Alep también está ahí,
Y entre ficciones hay un cuento, ¿sí?, que se llama Historia del traidor y el héroe. Un cuento que forma parte de ficciones. También encontramos La muerte de la brújula, El informe Brody, El libro de arena también está. Y aquí está Jorge Luis Borges, quien al final heredó una enfermedad de su padre, va a quedar ciego, la ceguera, ¿ya? Y quien lo va a acompañar es su secretaria hasta los últimos días de su vida, que se llama María Kodama, ¿sí?, que va a ser su compañera justamente en los últimos días de su vida. ¿Ya? Entonces, profe, hasta ahí hemos visto nosotros 6 forjadores, 6 iniciadores, 6 fundadores. El que inició todos ellos es un uruguayo, Juan Carlos Onetti. Un premio Nobel como Miguel Ángel Asturias en Guatemala con su obra El señor presidente. Profe, ¿y con qué obra inició, dijo usted, el uruguayo? Bueno, Juan Carlos Onetti inició con la novela El Pozo. Es iniciador con esa obra, es la obra iniciadora de esta nueva narrativa. Y tiene otra obra también junto a Cadáveres, dijimos. El otro es en Guatemala, Miguel Ángel Asturias, con su obra El señor presidente, que es novela también, premio Nobel 1967, dijimos. Ya tenemos al mexicano Juan Rulfo con Pedro Páramo, también está ahí. Encontramos también ahí en Cuba, por ejemplo, aquí encontramos en Cuba, ¿recuerdan? Alejo Carpentier, ¿cierto? Él es el teórico de lo real maravilloso. Encontramos en Venezuela a Arturo Uslar Pietri con su obra Lanzas Coloradas. Él renovó la novela histórica, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos 5 y tenemos al sexto, que es justamente Jorge Luis Borges. ¿Ya? Por ahí una vez dijeron una pregunta de Ceprevi relativo a las obras de él, ¿no? Si él escribió novelas. ¿Él escribió novelas? No. Tiene poesía, tiene ensayo y tiene cuentos. No escribió novelas, por si acaso, ¿no? Y se les escribió de repente, nunca fueron publicadas. Y aquí encontramos el boom latinoamericano. Esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte. Entonces, la primera parte son forjadores y son 6. Y la segunda parte es parte del boom latinoamericano, ¿ya?, que justamente se desarrolla en la década del 60. En el contexto justamente histórico, van a apoyar la llamada revolución, ahora sí se ve blanco, ¿no?, la llamada revolución cubana, ¿ya? Van a apoyar la llamada revolución cubana. Y hay unas características particulares, como por ejemplo encontramos que van a encontrar calidad y madurez literaria, ¿sí? Y por encontrar esa calidad y esa madurez literaria es que las editoriales van a tomarlas en consideración y las van a difundir. Y a esa gran difusión le llaman el boom latinoamericano, ¿ya? Entonces, hubo una pregunta también de Ceprevi, similar, ¿ya?, en relación a que son elementos o características del boom latinoamericano. Entonces, dentro de ellas, por supuesto, decía, ¿no?, década de 50, no, porque es década de 60. Influenciada por la Revolución Francesa, no, la Revolución Cubana. Y una de las claves decía, importancia de las editoriales, y esa era la respuesta. La importancia de las editoriales para difundir estas obras literarias por su calidad y madurez que encontraba justamente en su redacción por parte de estos escritores. Cuando hablamos nosotros de esas editoriales van a publicar estas obras o van a difundirlas en otros idiomas. Por ejemplo, la obra iniciadora del boom, ¿cuál era, dijimos? ¿Cuál es la obra iniciadora del boom? La ciudad y los perros. La ciudad y los perros. ¿En cuántos idiomas fue traducida esa obra? En más de 50 idiomas, por ejemplo. Hasta que llegó la otra obra, que es la obra más importante de este boom, que se llama 100 años de soledad, que fue traducida a más de 100 idiomas inclusive, ¿sí? Entonces, la editorial cumple un papel muy importante, ¿ya?, en esa gran difusión de estas obras.
Ahora, como dice ahí, se alcance el grado más alto en la madurez narrativa en nuestro continente. Claro, claro, parte del boom. Y aquí encontramos a los 4 que les dije, a los 4 que son representantes de este boom latinoamericano. Encontramos en Perú al iniciador, que es Mario Vargas Llosa, la obra iniciadora, justamente Yair lo acaba de decir, La ciudad de los perros, ¿ya? Premio Nobel 2010, y también dijimos que su mejor obra era Conversación en la Catedral. A él le preguntaron, ¿cuál es la obra que más importante para tu persona? Y él dijo, Conversación en la Catedral. ¿Y por qué motivo es más importante Conversación en la Catedral? Porque es la obra que me tomó más tiempo. 1, 2, retrata una dictadura que exhibía corrupción, que exhibía compra de medios de comunicación, que exhibía tráfico de influencias. Entonces, es algo que con el tiempo, siglo XX, siglo XXI, se aprecia lo mismo. Entonces, es una obra que se mantiene vigente, dice él. Es su punto de vista de Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Dijimos cuál era su última obra y que es un ensayo, dijimos. 2022, este año se publicó, dijimos. En la mañana lo escribí. ¿Cómo se llamaba? La mirada quieta. No se olviden, La mirada quieta es su última obra, es su último ensayo, 2022. Muy bien, Yair, La mirada quieta. Profe, y si fuera antes de ella, ¿cuál sería? Un antes, 2019, o bueno, 2020, en ensayo, Medio siglo con Borges, en ensayo. En novela es Tiempos Recios, 2019, ¿sí? Entonces vamos ahí, La llamada de la tribu, 2018, vamos bajando, por así decirlo, ¿no? En 2016, Cinco esquinas, por ejemplo, novela. Entonces vamos viendo las obras que él ha desarrollado, ¿ya? También tiene obras dramáticas, como La huida del Inca, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, él es el peruano, él es iniciador de este boom. Lo encontramos en Argentina, Julio Cortázar, con su novela Rayuela, quien desarrolló justamente esa novela experimental. Novela experimental. Profe, ¿y a qué le llaman novela experimental Julio Cortázar? Bueno, es una novela, bueno, por así mencionarlo, es una novela en la cual el autor y el lector interactúan, ambos interactúan, ¿sí? El autor le dice al lector, ¿no?, cómo tiene que leer, va a interactuar el juego, el llamado juego, ¿no? Cómo tienes que leerlo para que puedas comprender la obra. Y le da páginas, páginas. ¿Sí? Inclusive le dicen de atrás hacia adelante, para que entiendas la obra, en este caso llamada Rayuela, que es una novela muy interesante porque es un choque cultural entre la cultura occidental y la cultura latinoamericana, ¿sí? Y vinculada al amor, inclusive en unas partes, ¿no? Eso trata la novela Rayuela, de Horacio Oliveira y una mujer llamada la Maga. La Maga. La Maga era europea y Horacio Oliveira era latinoamericano. Él se enamora de ella y ella muy fría, muy calculadora, ¿sí?, un tanto distante de él, ¿no? Y él detallista, cariñoso, siempre con detalles, ¿no? Detallista, ¿no? Pero ella no era, el amor no era correspondido. Entonces él se cansó de eso y al final terminó alejándose de ella y le dijo, me voy, le dice, porque no encuentro el amor de tu parte. Él dijo, bueno, ve nomás, no hay problema, le dice ella. Y él se va, regresa a Latinoamérica. Y después de un tiempo, ella lo extraña, porque ya no había detalles, ya no había cariño, ya no había quien le dijera esas palabras, digamos, afectuosas, ya no había caricias. Entonces ella lo extraña y va a buscarlo a Latinoamérica y lo encuentra, pero es demasiado tarde porque él ya estaba casado y tenía hijos. Entonces ella le dice a él si es que pueden ser amigos a pesar de que tiene ya un compromiso. Él le dice que por él no hay problema, si es que por ella no lo hay. Ella dice no, con tal de ser amigos, está bien, le dice. Y van a estar juntos.
ellos dos y también inclusive la esposa de Horacio Oliveira. Este suceso se menciona que le pasó al mismo Julio Cortázar, ¿no? Imagínense, ¿no? Una relación de esa manera, ¿no? Tienes ya tu compromiso y llega la ex, ¿no? O el ex, ¿no? Y tratar de ahí de convivir entre la amistad y el amor, por así decirlo, porque tú tienes un compromiso ya y hay amor de por medio, claro está, y en el otro solo hay recuerdos, pero hay amistad, ¿no? Entonces un poco complicado, ¿no? Tal vez para los europeos es normal, pero al latinoamericano no es tan normal, ¿no? Les cuesta, la propuesta no fue parte de latinoamericano, sino de la europea, ¿no? Bueno, es uno de los temas que se aprecia ahí en Rayuela, de Julio Cortázar. Y también tiene un libro de cuentos que se llama Bestiario. En Bestiario encontramos un cuentito que se llama La Casa Tomada, uno de los cuentos, digamos, importantes de Bestiario, porque da a conocer justamente aquella vivienda que está embrujada, una vivienda embrujada, y cuya persona o personas tratan de llegar a esa casa y hospedarse, quedarse, vivir en ella, y no van a tener, digamos, tranquilidad justamente para vivir en ella. Y al día o a la semana termina retirándose del lugar con ciertos traumas inclusive. Muy bien, ahí está en el Perú Mario Vargas Llosa y Argentina Julio Cortázar. Ahora nos vamos a México y nos vamos a Colombia. En México encontramos a Carlos Fuentes con su novela La región más transparente, de estilo realista, quien desarrolló la llamada novela total. Profesora, ¿qué le llama novela total? Es como la novela experimental de Julio Cortázar. En la novela experimental de Julio Cortázar dijimos que era el autor interactúa con el lector y le recomienda cómo leerla, ¿no? Aquí no, aquí el autor desarrolla la llamada novela total. ¿Y a qué se refiere? Que en esa novela, como La región más transparente de Carlos Fuentes, que está su imagen ahí, Carlos Fuentes es de la mano izquierda, por si acaso, y Gabriel García Márquez es de la mano derecha, ¿ya? Carlos Fuentes dice que en esa le llama novela total porque ha dejado tiempo, sudor, lágrimas y sangre. Entonces, en una conferencia le preguntaron que explique, pues, por qué novela total, ¿no? Tiempo, ya todos saben, pues toma tiempo escribir una obra literaria, ¿no? Eso es lógico, ¿ya? ¿Por qué lágrimas? Porque a veces él estaba justamente desarrollando la obra y tenía nostalgia por lo que estaba narrando en ese momento. Entonces le caían algunas lágrimas en las hojas de esa obra. ¿Y por qué sudor? Porque lo escribía durante la mañana o la tarde y hacía un calor insoportable. Entonces transpiraba y el sudor también caía en las hojas. Y la sangre, bueno, cuando yo ojeaba, bueno, todo su, ellos le llaman machote, le dicen machote al borrador, por así decirlo, al machote, ojeando, ¿sí? Las hojas cortan, y me cortaba. Entonces quedaba mi sangre ahí también en las hojas, ¿no? Por eso le llaman novela total. Esa es una novela total, dice. Una novela que ha costado tiempo, sudor, lágrimas y sangre, decía. Ese es el aporte de Carlos Fuentes, ¿ya? Y en Colombia encontramos a Gabriel García Márquez con su novela 100 años de soledad, y él es el segundo premio Nobel de este boom latinoamericano. Profe, sería el primero porque dice premio Nobel 1982, bueno, el primero. Y el segundo sería Mario Vargas Llosa 2010. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a ver a los 4 del boom latinoamericano. Y de ellos gira justamente las preguntas que se hacen aquí en CEPREV, ¿ya? Carlos Fuentes, por ejemplo, no solamente tiene La región más transparente, también está La muerte de Artemio Cruz, otra novela de Carlos Fuentes, ¿ya? Y en el caso de Gabriel García Márquez, que se llama Gabriel José de la Concordia García Márquez, justamente nace en la ciudad de Aracataca. Profe, escríbalo, por favor. Bueno, el Gabo, como le decimos nosotros, el Gabo, ¿sí? Nace, ya sabemos, en Colombia, en la ciudad de Aracataca. Aracataca, ajá. Ahí nace
Gabriel García Márquez en 1928 y va a morir en la Ciudad de México producto de una neumonía el 2014. Por eso se dice que el único que queda con vida actualmente es Mario Vargas Llosa con 86 años. Bueno, las obras de Gabriel García Márquez tenemos justamente en cuentos Los funerales de Mamá Grande, tenemos Ojos de Perro Azul, La increíble y triste historia de Cándida Heréndida y su abuela desalmada, 12 cuentos peregrinos, ¿no? Profe, ¿estos cuentos alguno ha preguntado en Ceprevi? Sí, Los funerales de Mamá Grande, que es el cuento más importante de Gabriel García Márquez, ¿no? En novelas, justamente tenemos su primera novela, que es La hojarasca, La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba. Se menciona que las obras, así como, por ejemplo, Brea Echenique, con Un mundo para Julius, donde es autobiográfica, donde Los ríos profundos de Arguedas, que es autobiográfica. También encontramos, por ejemplo, en La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, donde el poeta se menciona que es Mario Vargas Llosa, Alberto Fernández, ¿no? Entonces, hay partes autobiográficas en algunos autores y sus obras. Aquí también Gabriel García Márquez, no se retrata a él, pero sí retrata al abuelo. Gabriel García Márquez prácticamente provenía de una familia humilde, pobre. Ambos padres trabajaban y lo dejaban bajo el cuidado del abuelo. Y el abuelo es quien lo va a educar, lo va a guiar por el camino de la literatura, se menciona. Le va a hacer leer obras, epopeyas que nosotros hemos visto como la Ilíada, la Odisea, autores renacentistas, autores románticos, autores realistas también, por supuesto, ¿sí? Y él es el que inculca la literatura en él, porque él al final, bueno, termina el colegio, ingresa a la universidad a estudiar periodismo, porque él es periodista, ¿no? Y quería ser periodista, pero económicamente no era rentable. Que le ha dado más es el campo literario, sin dedicarse a la literatura, porque él es periodista, pero le dio más, le dio, como él decía, me ha dado fama, él decía eso, me ha dado fama, me ha dado dinero, me ha dado comodidades, entonces no puedo dejar de lado la literatura, porque alguien por ahí le preguntó, ¿y a usted le gusta escribir? Y dijo, no, no me gusta escribir, yo prefiero hacer periodismo, pero es lo que más me ha dado. Entonces, el arte de mi arte he podido vivir y alcanzar todo lo que he logrado, decía él, ¿no? Pero en mi profesión, bueno, una que otra vez he podido realizar algunos escritos, algunas publicaciones, sí, pero no es lo que en realidad me ha dado, digamos, todo lo que me ha dado la literatura, decía, ¿no? Entonces, aquí en esta obra va a mostrar justamente al abuelo. El abuelo era un coronel en retiro. El abuelo falleció de Gabriel García Márquez, un abuelo sin recibir su pensión. Y esa realidad la llevó a esta novela, El coronel no tiene quien le escriba, cuyo coronel en retiro esperaba su pensión y no le llegaba. Mes a mes iba donde entregaban las cartas, la correspondencia, y le preguntaba, muchacho, ¿y llegó algo para coronel? Y el muchacho le decía, no, mi coronel, el coronel no tiene quien le escriba, decía, y se iba. Bueno, este coronel, ya algunas circunstancias pasan en su vida, ¿sí? En la obra, ¿ya? En la novela, que al final el coronel muere su esposa, muere su gallito que representaba a su hijo, que su hijo había muerto en la guerra civil, y el gallito de pelea también muere, y al final el coronel muere también, ¿sí? Y ahí recién llega la carta con la pensión, y el cartero, por así decirlo, le dice, ahora sí, el coronel ya tiene quien le escriba, pero ya había muerto ya. Pues una realidad que se plasma en las personas que que son jubilados, ¿no? Se han jubilado y sin embargo les toma años para obtener su pensión. Y a veces algunos mueren y ni siquiera han recibido su pensión, ¿no? Es una realidad que no solamente se ve en nuestro país o en Colombia, en varias partes del mundo, por así decirlo, se aprecia ello, ¿no? Bueno, también encontramos a 100 años en soledad, otra obra que ahora vamos a comentar,
El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, que muchos seguían por el título de la obra como si no fuera una novela, y es una novela, que se llama Crónica de una muerte anunciada, por si acaso. Novela, novela. El amor en los tiempos de cólera, y aquí también parte de su vida, no de él, sino la de sus padres. ¿Ya? En el amor en los tiempos de cólera se refleja el amor de los padres de Gabriel García Márquez, un amor que trascendió a través de los años, ¿no? Aquí también está Florentino con Fermina, Florentino Ariza con Fermina Daza. Florentino y Fermina se juraron amor eterno, pero la familia de Fermina no lo quería a Florentino porque no le daba la condición social que la familia quería. Entonces la van a casar a ella con un hombre mayor que era médico y también era español y servía al ejército realista. Al final se va a ir con él, pero antes que se vaya le dice a Florentino que la espere porque su esposo ahora es un hombre mayor y en cualquier momento puede enviudar y ella va a regresar a buscarlo, Florentino, para casarse con él. Y le solicita, le pide que jure, le dice, que lo va a esperar para casarse. Y Florentino le dice que lo va a esperar porque es el amor de su vida. Y se va a Fermina con aquel hombre. Juvenal Urbino se llamaba ese hombre. Bueno, al final Juvenal Urbino muere y Fermina, después de 50 años, meses y días, retorna y busca a Florentino. Lo particular de esto es que desde el primer día que Fermina se fue con aquel hombre casada, Florentino quiso olvidarse de ella y estuvo con muchas mujeres. Tenía cuadernos con los nombres de las mujeres que había estado, cuadernos, ¿sí? Y Florentino le va a decir, bueno, siempre él cada vez que estaba con una mujer, él carnalmente estaba con ellas, pero pensaba siempre en Fermina. Entonces, cuando Fermina regresa, después de 50 años, meses y días, lo encuentra Florentino y le pregunta, le dice, Florentino, ¿quieres casarte conmigo todavía? Y Florentino le dice que sí, que es la mujer de su vida. Entonces, se van a casar, ¿no? Pero antes de casarse, en el momento se dan los votos, ¿no? Los votos del matrimonio. Y le pregunta a Fermina a Florentino. Fermina le dice, Florentino, ¿me has sido fiel? Le pregunta. Florentino la mira y le dice, te he sido leal. Ella se emociona y lo besa. Y se besan y se casan y luego se embarcan en un crucero llamado Fidelidad. Profe, pero le mintió pues porque le dijo, ella le preguntó si había sido fiel y él dijo que le ha sido leal. Es que él no le fue fiel pues, porque él estuvo con muchas mujeres, ¿no? Carnalmente hablando, por así decirlo, pero nunca dejó de pensar en ella. Por ese motivo le dijo, yo te he sido leal. La fidelidad va al aspecto carnal y en cambio lo leal va al aspecto racional, al aspecto de pensar en la persona, el pensamiento, ¿no? Entonces él le fue leal con el pensamiento, pero sí le fue infiel carnalmente. Es la obra El amor en los tiempos del cólera de nuestro amigo Gabriel García Márquez. Después tenemos El general en su laberinto, Del amor y otros demonios, Memorias de mis putas tristes. Profe, y dice memoria. ¿Es un libro de memoria? No, es una novela también. Es una novela del tema este que hablábamos de Juan Carlos Sonetti, por ejemplo, que es el forjador, prostitución. Ahí está, en Junta Cadáveres. Profe, Mario Vargas Llosa también habla de prostitución, claro. Por ejemplo, en La Casa Verde habla de la prostitución. En La Ciudad de los Perros también habla de la prostitución, porque los cadetes salen y van a visitar un prostíbulo que quedaba por la calle Renovación, ¿sí? Donde se encontraba los pies dorados, por ejemplo. Profesor Vila, Entonces, sí. mil disculpas, profesor, estoy apuradísimo, urgente porque me faltan 2 aulas y se acaba la hora. Le comenté, Sí. recuerdo en las clases del día domingo, quiero comentarle a los alumnos, no sé si usted ya les comentó ya. Sí, les comenté hace un momento, pero usted siga, mi estimado Polo. Chicos, muy buenas noches, disculpen la interrupción. La unidad 15, hay algunos cursos que se editan jueves, viernes y sábado, pero las clases terminan día miércoles. Por lo tanto, es un poco complicado insertarlos en esos días por disponibilidad de los profesores y el cruce de horarios. Por esa razón es que mañana domingo, de 8 a 10 de la mañana, van a tener el curso de literatura con la unidad 15 y a las 10 de la mañana el curso de álgebra. ¿Ya? Y los espacios que queden vacíos entre lunes, martes y miércoles
voy a tratar de conversar con algún docente que nos apoye para hacerles algún repaso previo al examen. Ustedes van a tener libre el miércoles de 8 a 10 y el miércoles de 5 a 7. Voy a tratar de buscar un docente que les dé algún repaso para no perder esas horas y así ustedes tengan un refresh para el examen del día jueves. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Por favor, denme su visto bueno si me escuchan. Jóvenes, su visto bueno, por favor. Disculpa, buenas sus noches. deditos. Sí, dígame. Polo, me lo puedes mandar por el interno para, de todas maneras, mandárselos por WhatsApp a los alumnos, ¿ya? Por favor. Escúchame, por favor, Chicomita, el tiempo ahorita me está ganando porque va a acabar la clase y me faltan 2 aulas. Los alumnos... No se te escucha lo último que dijiste. Está fallando tu audio. Ya está saliendo ya. Bueno, mis estimados estudiantes, están escuchando, ¿cierto? Lo que se ha propuesto para el día de mañana, literatura y álgebra. Ahí nuestro personal, también el señor Manuel, va a hacerlo conocer por el chat de ustedes para que también tengan conocimiento y mañana puedan estar también en la clase presente. ¿Ya? La idea es que tengan todas las unidades ustedes, todos los temas y estén preparados para el examen. Inclusive les van a dar una clase de reforzamiento también. ¿Ya? Ahí Carla, Sebastián y Raúl están de acuerdo. Supongo que los demás también, Emily, Yair, Eduardo, Jean Paul. También ya falta poco. Solamente son cuestión de días para el examen. ¿Sí? No hay problema. Si me invitan, yo con gusto. No hay problema. Sí, no hay problema, Yair. No hay problema. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Entonces le estaba comentando, ¿sí? Para retomar el tema de las obras en novela de Gabriel García Márquez, ¿sí? Adelit, sí, hoy van a cuadrar, no se preocupen, van a tener todos sus cursos, los de las 15 unidades, no va a quedar nada pendiente, eso no lo duden, ¿sí? Justo el señor Manuel, que es el personal administrativo que nos acompaña, va a coordinarlo con el señor Polo, que es el coordinador ahí también, ya, para que ustedes no se perjudiquen y no les falte ni un solo curso, ni un solo tema, no se preocupen, ¿ya? Bueno, retomando lo nuestro, justamente le mencionaba, ¿no? De que muchos autores, tanto de los forjadores, inclusive de esta nueva narrativa que hemos hablado hace un momento, como los que están parte de este boom latinoamericano, Vargas Llosa inclusive, también mencionan el tema de la prostitución en algunas obras, ¿sí? Inclusive en Pantaleón en las visitadoras, es clásico también el tema, ¿ya? Y aquí Gabriel García Márquez también hace mención en Memoria de mis putas tristes. Ya. Profe, pero ¿hay un libro de memorias que tenga él? Sí, hay un libro de memorias que tiene Gabriel García Márquez que se llama Vivir para contarla. Justamente aquí la voy a mencionar. Ahí está. Vivir para contarla. ¿Sí? Es un libro de memorias de Gabriel García Márquez. Así como Vargas Llosa tiene El pez en el agua, aquí Gabriel García Márquez tiene Vivir para contarla. Profe, Ciro Alegría también tenía libro de memorias. Sí. Mucha suerte con Ardo Palo. Y Enrique López Albújar, bueno, de él digamos, no se menciona mucho el tema de sus libros de memorias, ¿no? La Casona, ¿no? Pero no se menciona mucho, ¿no? En cambio, de que sí se menciona la obra o libro de memorias es, por ejemplo, de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Solo para fumadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen obras de memorias, otros que tienen obras con la cuestión autobiográfica, como mencionó algunos indigenistas, como José María Arguedas, por ejemplo, también. Hemos mencionado algunas obras autobiográficas, como Los Ríos Profundos, como Guarma Cuyay, ¿cierto? Y otros son libros de memorias, pues, que han escrito ellos, como en este caso, Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez. Muy bien, en dramático encontramos Diatriba de amor contra un hombre sentado. En crónicas encontramos La aventura de Miguel Littling, clandestino en Chile. Noticia de un secuestro, que justamente habla. Estas son crónicas, ¿eh? Estas sí son crónicas. Profe, crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada es novela. Como les dije, no se guíen por el título. Es novela. En este caso sí son crónicas periodísticas. La aventura de Miguel Littling, clandestino en Chile, y Noticia de un secuestro,
esa crónica periodística, Noticia de un secuestro, trata de la vida, de cómo se relacionó con las altas esferas del poder Pablo Escobar Gaviria, que le llamaban el patrón del mal, en Noticia de un secuestro, ¿ya? Y tiene un libro de discursos que se llama Yo no vengo a decir un discurso, pero es un libro de discursos por si acaso. Muy bien. Y aquí encontramos la obra 100 años de soledad, el género narrativo, justamente habla de realismo mágico. Ya sabemos que esta obra está impregnada por el realismo mágico, la especie novela, hay un narrador omnisciente, hay ruptura de la linealidad del tiempo, ¿ya? Profe, ruptura de la linealidad del tiempo, o sea, hay flashback, claro, el flashback, narración atemporal, narración en el plano temporal simultáneo, o también le dicen ruptura de la linealidad del tiempo. Descripciones precisas, variedad de personajes insólitos. Profe, ¿cómo un personaje insólito? Un personaje que no existe, pues, o sea, dentro, si hay fantasía en la obra, va más allá de la fantasía. Por ejemplo, un gitano llamado Melquiades, que era amigo de José Arcadio Buendía, que es el patriarca de esta obra, 100 años de soledad. Melquiades era un gitano que en una oportunidad murió. Entonces ya estaba muerto, estaba enterrado, por así decirlo, bajo tierra, por así decirlo. Sin embargo, volvió a aparecer y le preguntaron, pero te hemos visto que has muerto y has sido enterrado. ¿Qué haces vivo? Es que me cansé de estar muerto, estaba aburrido estando muerto. Y volví a la vida porque con ustedes hay diversión, hay vida, decía, ¿no? Por eso he vuelto a la vida. O sea, un personaje insólito, Melquiades. Otro personaje insólito es el coronel Aureliano Buendía, quien quería morir, ¿sí? Y se va a disparar en la única parte del cuerpo humano que puede entrar una bala y salir del cuerpo sin dañar un solo órgano. Y vive para contarlo, por supuesto. Por así decirlo, entra la obra, ¿no? Entonces son personajes insólitos. O el mismo colita de cerdo, el niño colita de cerdo, que una vez que nazca el niño colita de cerdo, producto del incesto, ¿sí?, el pueblo va a desaparecer. Un personaje también insólito, ¿sí? Muy bien. Encontramos ahí también situaciones cómicas e inusuales. Por ejemplo, cuando doña Úrsula Iguarán, ¿sí?, ya ella tenía más de 100 años, ya aproximadamente 110 años, y uno de sus bisnietos le va a preguntar y le va a decir, abuela, ¿cuándo vas a morir? Ya estás muy anciana, le dice. Y en ese momento en Macondo llovía de manera torrencial, semanas que llovía de manera torrencial, ¿sí? Y la doña Úrsula Iguarán le dice, hijo, mi querido bisnieto, ¿no? Bueno, voy a morir el día que deje de llover. Entonces el bisnieto se dirigió a la puerta, abrió la puerta, miró al cielo y dejó de llover. Y en ese momento voltea y le dice, abuela. Y cuando ve a su abuela, a Úrsula Iguarán, ya había muerto. Una cuestión también inusual. Bueno, ahí encontramos el lenguaje con cierta musicalidad, ya hay narración cíclica y el uso de la hipérbole. Cuando habla de uso de la hipérbole, exageración. Exageración. El mismo título es una exageración. 100 años de soledad. ¿Quién está 100 años solo? ¿Quién? ¿Quién llega a los 100 años solo? ¿No? Entonces, es una exageración, por supuesto. Siempre alguien nos va a acompañar tarde o temprano. Muy bien, ese es en la forma. Y en el fondo encontramos el tema principal, la soledad, la vida desaforada, la vida mal llevada, una vida que no respeta las normas sociales. ¿Cuáles son las normas sociales, por ejemplo? Que no se puedan relacionar con el otro miembro de la familia. Entre primos, tía, sobrino, eso no es posible. Va contra la norma social, ¿sí? Temas secundarios, encontramos incesto, incomunicación, obsesión, el amor, erotismo, explotación, el abuso. ¿Ya? La familia, dijimos, la familia Buendía, y está integrada por siete generaciones. 7 generaciones. El pueblo al inicio se llama Río Hacha, y luego van a fundar, los primos van a fundar Macondo. ¿Quiénes son los primos? José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán.
José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Ellos van a fundar justamente el pueblo de Macondo. Pero al inicio, fue pregunta ese previ, se llamó Río Hacha, por si acaso. ¿Ya? El pueblo de 100 años de soledad, antes que se llame Macondo. Profe, ¿por qué se llamó Macondo? Ahora se los voy a comentar. Este es el árbol genealógico de la familia Buendía. ¿Ya? Ahí ustedes pueden visualizar, por ejemplo, pueden visualizar la primera generación de manera horizontal, ¿sí? Pueden visualizar la primera generación de manera horizontal. Está justamente José Arcadio y al costado está Úrsula Iguarán. Son los primos, son a quienes les van a decir que no pueden tener ni un vínculo afectivo, menos casarse, pero no hicieron caso, la vida desaforada, pues, y van a casarse y le dijeron no pueden tener hijos, pues, porque si tienen hijos van a hacer el colita de cerdo, superstición, ¿ya? Y si nace colita de cerdo, al pueblo de Río Hacha le puede pasar algo. Entonces ni se les ocurra tener algo. Por ese motivo, José Arcadio Buendía, un año no va a tocar a su esposa, don Úrsula Iguarán. No la va a tocar para nada. O sea, no va a tener contacto amoroso con su esposa. Y la gente murmuraba, ni uno ni lo otro. ¿Por qué no tiene nada con ella? ¿No? Y si tiene algo, ¿por qué va a tenerlo? O sea, la gente criticaba, ¿no? Entonces, él ya estaba cansado de eso, hasta que un día llevó a su gallito de pelea a que se enfrente con otro gallo de su amigo Prudencio Aguilar. Prudencio Aguilar no era muy prudente, que digamos, pues, porque el gallo de José Arcadio mató al gallo de Prudencio Aguilar. Y Prudencio Aguilar, molesto, le dice, oye, ese gallo sí que pisa bien, ojalá le haga el favor a tu mujer, le dice. José Arcadio se molestó, furioso, cogió la lanza y le atravesó la garganta matándolo. Y ese Prudencio Aguilar, todas las noches en la pateadura se aparecía y se lavaba la herida, los perseguía. En este caso, José Arcadio y Úrsula van a tener miedo, temor de que algo pueda pasarle, pues, ¿no? Lo particular de esto es que... ¿Dónde está? Allá. Lo particular de esto es de que José Arcadio ya se cansó de las habladurías, se cansó de que este fantasma ahora se aparezca en su pateadura y se siga burlando que no toca a su mujer, entonces va a tener contacto amoroso con su mujer, con Úrsula Iguarán. Producto de ese contacto amoroso ya sale gestando. Entonces el temor ya vino hacia ellos porque sabían que el incesto podía generar que su hijo nazca con colita de cerdo. Si su hijo nacía con colita de cerdo, entonces al pueblo de Río Hacha le podía suceder algo, ¿no? Por ese motivo es que José Arcadio le dice a Úrsula, cuando ya está gestando y su gestación está avanzada, le dice, Úrsula, tenemos que irnos del pueblo de Río Hacha, vámonos, lejos de estos conservadores, vámonos. Y se van a ir del pueblo. Ya estaba ella, inclusive faltaban tal vez un par de días o semanas, dependiendo, para que dé a luz. Y se fueron, no se fueron solos, se fueron con otras personas que iban a acompañarlos a una especie de caravana, porque estaban cansados de los conservadores de ese pueblo de Río Hacha. Ellos tenían un pensamiento más liberal, tanto así que le gustaba la vida de los gitanos, pues, ¿no? Y Melquiades es un gitano, amigo de José Arcadio, que justamente lo visitaba, ¿no? Bueno, es así que José Arcadio y Úrsula Iguarán van a retirarse de Río Hacha, del pueblo de Río Hacha, van a irse en una caravana, y en el camino van a ser justamente su primogénito, ¿sí? Y cuando nació, lo primero que hicieron fue si tenía colita, y no tenía colita. Entonces, es como el primogénito nació sin colita de cerdo, entonces estaban más tranquilos ya. José Arcadio se va a echar a dormir, y en sus sueños apareció un lugar lleno de espejos, con unos árboles al costado, unos árboles de Macondo. Los árboles se llaman Macondo, por si acaso. Árboles grandazos de Macondo. Entonces ahí escucha la voz que dice Macondo, 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 y él se despierta y dice, deténganse, aquí nos detenemos y aquí vamos a fundar el pueblo de Macondo. Y así se llama por eso este pueblo. Quienes van a fundarlo son José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Y como ya tuvieron un hijito que se llama José Arcadio, que no nació en el pueblo de Macondo, después van a fundar Macondo, se van a animar por un segundo hijo que se llama Aureliano. Y luego por otro hijo más que se va a llamar Amaranta.
van a tener ahí la segunda generación en horizontal. José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Ahí aparece Rebeca. Rebeca es familia de Úrsula Iguarán. Rebeca va a enamorarse, bueno, es una sobrina lejana de Úrsula Iguarán, pero llega al pueblo de Macondo y se enamora de José Arcadio, se casa con José Arcadio, ¿ya? Pero cuando ella llega la peste del olvido, la peste del insomnio y el olvido. Insomnio primero, luego el olvido. Y ahí José Arcadio, inclusive, para que la gente no se olvide, ponía etiquetas a los frascos, pero la gente también está olvidándose de leer. Entonces, ya más complicado. Ahí aparece Melquiades, prepara un brebaje que le da a todo el pueblo de Macondo para que puedan ellos no tener problemas ya y va a curar esta peste del olvido y después del insomnio. Y todo vuelve a la normalidad. Pero José Arcadio se relaciona con una regente, con alguien que cuidaba un prostíbulo llamada Pilar Ternera. José Arcadio se relaciona con ella y va a tener un hijo llamado Arcadio. Y ahí viene la tercera generación. El mismo Aureliano se relaciona con Pilar Ternera también y va a tener un hijo también y lo va a llamar Aureliano José. Hasta ahí está la descendencia de la tercera generación. Profe, y ahí dice 17 Aurelianos. Sí, el coronel Aureliano Buendía va a tener 17 mujeres y en cada mujer va a tener un hijo, a quien no quiso reconocer porque se distanciaban de ellos y ya se aparecían gestando. Entonces él no quería reconocerlos. Pero la abuela, Úrsula Iguarán, en este caso la mamá del coronel Aureliano, decía, son igualitos a ti, le decía, ¿cómo vas a negarte? Por ese motivo le puso Aureliano a cada uno y para diferenciarlo le colocaba el apellido materno. Ahí está la tercera generación. De Arcadio se relaciona con Santa Sofía de la Piedad y va a tener 3 hijos. Una hija y 2, bueno, unos gemelos, ¿no? Unos gemelos. Ahí está justamente Remedios, decían Remedios la Bella, porque era una mujer muy hermosa y hombre que se enamoraba de Remedios terminaba muriendo. Algo muy extraño pasaba. Un personaje también insólito, en este caso Remedios la Bella. Y los gemelos eran José Arcadio II y Aureliano II, de los cuales Aureliano II se va a relacionar con Petra Cotes, que es una mulata del pueblo de Macondo, y se relaciona con Fernanda del Carpio, que es una mujer, bueno, con ciertas formas particulares de ser, inclusive se menciona que ella siempre le gustaba mucho la opulencia, el dinero, ¿sí? Es ser parte de una clase social, decía ella, y por lo tanto sus hijos va a querer que también tengan o aspiren a ello. Entonces, Aureliano II tiene una relación con Fernanda del Carpio, donde nace Renata Remedios, que es conocida como Memé. Renata Remedios le dice, bueno, Fernanda del Carpio le dice a Renata Remedios que espera que se case con un hombre adinerado, un hombre que tenga posición social, no con un don nadie. Y sin embargo, Renata Remedios no hace caso, oídos sordos, y se relaciona con Mauricio Babilonia, que es un mecánico. Fernanda del Carpio manda a matar a Mauricio de Babilonia, no lo mata, pero sí lo deja discapacitado. Y a Renata Remedios la recluye en un convento, pero se entera que estaba gestando y le va a quitar a su hijo, ¿sí? Y de nombre le van a poner Aureliano Babilonia, ¿ya? Porque su padre se apellidaba Babilonia, ¿no? Tiene otro hijo que se llama José Arcadio, como el patriarca igualito, y tiene una hija que se va a llamar Amaranta Úrsula. Amaranta Úrsula. Y a ella, para que no le pase lo mismo que a su otra hija, Renata Remedios, la envían para Bruselas, Bélgica. Y ahí conoce a un millonario llamado Gastón, con quien van a animarse. Bueno, ella lo va a convencer a Gastón de regresar a Macondo. Y le dice que en Macondo prácticamente las cosas han cambiado, ya no son como antes, le dice, ¿no? Pues ella de niña tal vez escuchaba algunas historias, no que Macondo había modernidad, pero con la llegada del ferrocarril, que justamente trajo uno de los aurelianos, ¿sí? Aureliano el Triste, o la fábrica de hielo, también había una fábrica de hielo, también que otro Aureliano también creó eso, otro Buendía también creó eso, o la fábrica bananera, que había dentro del pueblo de Macondo, pero que explotaba a la gente, claro está, y que el coronel Aureliano se sublevó 32 veces, inclusive en contra de esa forma de explotación, pero 32 veces perdió. Al final, esta fábrica bananera terminó retirándose del pueblo de Macondo debido a que ya no veía muchos ingresos y veía un pueblo que estaba prácticamente, digamos, muriendo, por así decirlo, con su población que se estaba yendo del pueblo,
estaban migrando, ¿sí? Entonces ya el pueblo está quedándose vacío. Entonces Amaranta Úrsula quería, como se dice, volver a Macondo como era antes, en la época de sus abuelos, por así decirlo, ¿no? O sus bisabuelos. Y Amaranta Úrsula va a decirle a Gastón si puede llevar algo. Le dice, voy a llevar una avioneta para ver la modernización de Macondo. Pero la avioneta nunca llegó. Y Gastón fue a buscarla, más bien dónde había sido enviada. Amaranta Úrsula llegó sola a Macondo. Por otro lado, Melquiades en su inicio, él había escrito un pergamino y el último buen día tenía que descifrarlo. Ese último buen día va a ser Aureliano Babilonia, que ya perdió el apellido, por supuesto, por parte de su mamá, pues, ¿no? Su mamá no tenía el apellido ya, sino lleva el apellido del papá, por eso Babilonia. Él va a descifrar ese pergamino. Y cuando descifra, hay una frase ahí de Melquiades que dice, no hay estirpe que dure más de 100 años, ¿sí? Y que no tenga segunda, y que no va a tener segunda oportunidad en la vida, dice, ¿no? Y aquel que se relacione con la familia, con otro miembro de la familia, y se genere el incesto, va a nacer de colita de cerdo. Su primogénito nacerá con colita de cerdo. Entonces Aureliano no quería pues relacionarse con nadie pues del pueblo. Y conoce a esta mujer, Amaranta Úrsula, que llega de manera, ¿no? Digamos, foránea, ¿no? Una extranjera llega. Y la enamora, se enamora ella también de él. Profe, y su esposo Gastón le envió una carta diciendo, Gastón, no regreses, ya conocí el amor de mi vida aquí. Inclusive estaba gestando ya justamente de Aureliano Babilonia, ¿no? Entonces Gastón no regresó ya para nada a Macondo, se quedó por allá. Y Amaranta Úrsula va a gestar, ¿sí? Y durante el parto ella va a morir. Y nace el último Aureliano. Nace. Y cuando los médicos ven, tenía la colita de cerdo. Los médicos se espantaron, se fueron, dejaron al niño cubierto con unas mantas. Aureliano Babilonia se acercó, lo destapó y vio a su hijo y se asustó al verlo con colita de cerdo. Quiso buscar ayuda, salió a buscar ayuda, no encontraba a nadie, pues porque el pueblo estaba casi desierto también ya. Y cuando va a una taberna, encuentra un cantinero, comienza a beber, se embriaga, se emborracha, se queda dormido, se despierta, dice, mi hijo, va a buscarlo, estaba cubierto con unas mantas ahí, abre las mantas y lo ve a su hijo que estaba siendo devorado por las hormigas. Lo trata de limpiar, lo abraza a su pecho, quiere salir del lugar y ve cómo Macondo empezaba a ser arrasado por vientos huracanados, y de esa manera termina la obra 100 años de soledad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto tienen? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. No hay preguntas, ¿no? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Todo claro, dice el profe. Todo bien, profe. Muy bien. Vamos a la separata, ¿les parece? Vamos a la separata, ¿les parece? Para terminar esta unidad y mañana entrar a la 15 con el repaso, por supuesto, respectivo. ¿Sí? Vamos a la separata. ¿Sí o no? Vamos. Vamos a la separata entonces. Vamos. Pregunta 1. Muy bien, ahí están ahí, muy bien. Si están ahí, ¿cómo que no están ahí? Pregunta 1, dice, no pertenece a Gabriel García Márquez. ¿Cuál no pertenece a Gabriel García Márquez? Muy bien, Raúl, muy bien, Juliana ahí, muy bien. ¿Cómo se llamaba al inicio? El pueblo se llamaba Río Hacha. Está en la diapositiva por si acaso y lo voy a escribir ahorita. Río Hacha. El pueblo. El pueblo antes de Macondo. Ahí está. Ahí está Juliana. ¿Cómo? Allá. Pregunta 1 de la unidad 14. No pertenece a Gabriel García Márquez. ¿Cuál no pertenece? Pedro Páramo. Pedro Páramo, muy bien. ¿A quién pertenece? Muy bien, Emily. Pedro Páramo, muy bien, joven. ¿A quién dijimos? Juan Rulfo. Al mexicano, donde está el pueblo de Comala. Juan Rulfo. No se olviden, él es uno de los forjadores de esta nueva narrativa hispanoamericana.
2. Es un producto de la locura o del ensueño que se convierte en una metáfora de América. Este es el mítico pueblo de... Macondo. Claro, el Macondo. pueblo de Macondo sería, ¿no? El pueblo de Macondo, ¿no? Pero no es producto, bueno, se menciona así, ¿no? Porque es imaginación, es fantasía, ¿no? Y por eso se menciona que es un pueblo mítico, ya dicen, ¿no? En este caso, Macondo. Muy bien, beso. 3. Carpentier con su obra El reino de este mundo. O sea, una analogía, por así decirlo, ¿no? Carpentier, El reino de este mundo, ¿ya? Donde plantea la teoría de lo real maravilloso, ¿ya? Cortázar ¿Quién sería el Rayuela. otro? Julio ¿Quién? Cortázar Rayuela. Muy bien, Julio Cortázar con Rayuela, que es la novela, justamente, la novela experimental. 3 casas. 4. En el amor de los tiempos de cólera, se puede afirmar que los protagonistas, Florentino Ariza y Fermina Daza, encarnan respectivamente los valores de ¿qué? ¿Qué valores encarna cada uno de ellos? Porque él va a estar ahí, detrás de ella, ¿no? Se puede ser así, ¿no? Y ella también es un tanto orgullosa, por supuesto, pero igual, ¿no? Digamos, al final terminan casándose, ¿no? A pesar de todo. Entonces, los valores que encontramos ahí son perseverancia por parte de Florentino, ¿ya? Porque él no se casó nunca, él quiso esperarla, ¿no? A pesar que estuvo con muchas mujeres, ¿no? Y el otro es el orgullo de Fermina, de querer justamente ver la manera de regresar por aquel amor que sentía por Florentino. Porque ella fácil pudo haber hecho su vida ahí, quedarse viuda, ya está, pero ella quería estar al lado de él, perdón. Entonces, ahí 4 sería avión, perseverancia y orgullo. 5. Escritor mexicano cuya novela ambientada en Comala. Nos referimos a... Juan Rulfo Pedro Páramo. Rulfo Pedro Muy Páramo. bien, ahí sería la E también, ¿no? La E, muy bien. 6. ¿Qué es lo real maravilloso? 6. ¿Qué es lo real maravilloso? Ya está, ya, el ojo nomás de eso ya. La fusión de temas fantásticos y Muy realistas. bien. Muy bien. La fusión de temas fantásticos y realistas, fusión entre experiencia soñada y experiencia de vida. Muy bien. 6A. Muy bien. Ahí debe ser 7, ¿no? En Cien de Soledad, todo lo que ocurre en el pueblo de Macondo gira en torno a la familia Buendía. Pero el eje central de la obra, en el sentido de la permanencia, es unas preguntas un poco filosóficas, se han puesto ahí, ¿no? Bueno, en Cien de Soledad, todo lo que ocurre en el pueblo de Macondo gira en torno a la familia Buendía. Pero el eje central de la obra, en el sentido de la permanencia, es, dice. 7 sería, esa sería 7, ¿no? ¿Cuál sería la D, cierto? La A, el colegio de buen día. El sentido de la permanencia, ¿no? O sea, Arcadio. ¿Cómo ellos van a seguir permaneciendo? ¿Cómo van a seguir permaneciendo ellos? Siempre y cuando no se genere el incesto. Porque si se genera el incesto, prácticamente nace el colita de cerdo y con eso Macondo va a destruirse, ¿cierto? ¿Y quién predijo eso? Lo predijo, bueno, o quién lo dijo que iba a suceder, en un pergamino, se lo dije al final casi. ¿Y quién escribió ese pergamino? Melquiades. ¿Ya? Es una pregunta muy filosófica, creo yo también la planteo así, ¿ya? Pero ese es el, digamos, la forma de permanecer o que Macondo seguía existiendo siempre y cuando no nazca el colita de cerdo, que no se produzca el incesto. ¿Qué parentesco tenía Amaranta Úrsula con el penúltimo Buendía, por así decirlo, antes que naciera el colita de cerdo, que era Aureliano Babilonia? ¿Qué parentesco tenían ellos? Era tía, sobrino, el incesto. Profe, pero ella vino de afuera, de extranjero, pero era la tía de él. Era la hermana de su mamá, de Renata Remedios. Entonces, ahí se produce el incesto, ¿no? Y es lo que Melquiades justamente va a profetizar en el pergamino. Y que el último Aureliano, en este caso el penúltimo, porque colita de cerdo no se cuenta ya, el penúltimo descifra, ¿ya? Entonces sería dado.
Dado. 8. Obra de García Márquez donde se observa a un viejo coronel que iba todos los viernes al correo a recoger que no los vieran morirse de hambre. Junto con su esposa colocaban al fuego con ollas llenas de piedras. Se los comenté también. El coronel no tiene... Quien le Tiene que- escriba, claro, quien le escriba. Es una obra que inclusive fue llevada a la pantalla grande. Muy triste esa obra, muy, muy triste. La verdad, es muy triste, ¿no? Lo que pasa a veces las personas, ¿no? Ustedes han, bueno, a veces suena risorio porque algunos no creen, pero hay sopa de piedra. En la sierra de nuestro país comen sopa de piedra. Pero es una piedra especial, por supuesto, ¿no? Y si no me creen, googleen y coloquen sopa de piedra y van a leerlo. Pero esa es la pobreza que a veces nos ha llevado en algunas partes de nuestro país, también se da, por si acaso, ¿no? Claro, le echan sus verduritas, pero hay sopa de piedra, por si acaso. Muy bien, 8 sería avión. 9, el tema central en el señor presidente. ¿Cuál es el tema central en el señor presidente? Letra D. La visión amarga de un país degradado por una siniestra dictadura. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Lo demás se acerca en unas cosas, pero no. La D es exactamente ello. 9 dado. 10. ¿Quiénes son los escritores que inauguraron una nueva época para la novelística hispanoamericana y a la que se ha denominado realismo mágico? Dice. ¿Quiénes son? Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier. Claro, claro. Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier. Aunque recordemos que Alejo Carpentier, ¿sí?, es el teórico de lo real maravilloso. Recordemos eso, ¿eh? Recordemos eso también, ¿no? Los demás, nada que ver. Ahora, profe, ¿pero por qué Alejo Carpentier si él es el teórico de lo real maravilloso? Es que él hace la teoría de lo real maravilloso, pero también tuvo como base el realismo mágico. Y en base a eso crea lo real maravilloso. Por eso que mencionan esto, ¿no? Dicen, ¿quiénes son los escritores que inauguraron una nueva época para la novelística hispanoamericana y a la que se ha denominado realismo mágico? En todo caso sería Miguel Ángel Asturias, y si fuera netamente realismo mágico, sería Arturo Uslar Pietri, por ejemplo, ¿no? Porque Alejo Carpentier es más que todo el teórico de lo real maravilloso, que se basó, sí es cierto, en el realismo mágico, pero es más el teórico de lo real maravilloso. Vamos a dejarlo en la 10 porque él también se basa en el realismo mágico, pero es el teórico de lo real maravilloso, ¿ya? 10 sería Beso. Lo demás, bueno, no concuerdan. La D no concuerda. La E, bueno, él sí, Roa Bastos es modernista, no entra en ese grupo, ¿no? José Hernández tampoco, él es romántico, con José Sarmiento también es romántico. No entran, ¿no? La clave sería la letra B, Beso. 11. Los forjadores de la nueva narrativa latinoamericana aplicaron múltiples técnicas narrativas, excepto, ¿qué no aplicaron? Narrativa. Narrativa tradicional. Claro, eso más bien van a desechar, no van a tomar en cuenta. 12. Un representante de los forjadores de la nueva narrativa latinoamericana y ganó el premio Nobel en el 67. Ese es al ojo. Miguel Ángel Asturias. Claro, Miguel Ángel Asturias. Es el único premio Nobel de los 6 que hemos visto que recibió el premio Nobel. Profe, usted dijo que uno que había rechazado. Borges, pues, Borges rechazó. Jorge Luis Borges rechazó justamente el premio Nobel, ¿no? Él no quería ser ni nominado, decía, ni me nombren, ni me mencionen, porque en vano no lo voy a recibir, decía, ¿no? 13, ahí sería, entonces sería Casa, 12 Casa. 13, considerado el maestro de la literatura fantástica, justamente hablando de él. ¿Quién? Lo acabo de decir, ¿no? Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, claro, Casa. 14, son personajes de la obra Pedro Páramo, excepto, ya al ojo nomás ahí, porque a ella lo encontramos en otra obra, y es la matriarca de ese pueblo. Úrsula Iguarán. Úrsula Iguarán, claro. Muy bien, 14, enano. 15, marca la alternativa que no corresponde a la vida literaria de Gabriel García Márquez. 15, marque la alternativa que no corresponde, dice. La C. A ver, vamos a ver. La hojarasca, sí, muy bien.
Publicó su novela, sí, su novela 100 años de soledad, describe 6 generaciones. ¿Cuántas generaciones describe? 7. 7, no 6, muy bien, 7. Casa, entonces. 7, muy bien, no 6, 7 generaciones. 16. Cuentística de temática fantástica y novelista experimental. ¿Quién? Novelista experimental, lo dijimos, la novela experimental. Cortázar. Argentino, muy bien, Julio Cortázar, beso. 17. Obra de estilo realista y considerada la novela total. Lo hizo mexicano. Carlos Fuentes, con la región más transparente. Ya, no se olviden, Carlos Fuentes es el que desarrolló la novela total. Su obra emblemática es La región más transparente. También está La muerte de Artemio Cruz, también es otra novela de Carlos Fuentes. La muerte de Artemio Cruz también es una obra de Carlos Fuentes, ¿ya? Donde desarrolló la novela total. Y la novela experimental es En Rayuela de Julio Cortázar. 18. No es un personaje que perteneció directamente a la familia Buendía. Pilar Ternera. Pilar Ternera. A ver, claro, Pilar Ternera, muy bien. Ella más bien era la que se comprometió primero con José Arcadio, el segunda generación, y luego con el coronel Aureliano Buendía. Tuvo 2 hijos, ¿no? Con cada hermano, ¿no? 18 dado, muy bien. 19. Libro de memorias publicado por Gabriel García Márquez en el 2002. Y ahí está. Vivir para contarla. Letra E. Mucha suerte con Muerto Palo es de Ciro Alegría. El pez en el agua, Mario Vargas Llosa. Confieso que he vivido es de Pablo Neruda, que vamos a ver la próxima clase. Y Permiso para vivir es de Alfredo Bryce Echenique. 20. Considerado el iniciador del boom latinoamericano. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Beso, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda tienen de esta unidad? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien. Profesor, disculpe, ¿cuál era la clave de la 11? ¿La E? De la 11, vamos a ver. 11, la letra E, claro, narración tradicional, la E, sí. Ah, ya, gracias, profesor. La hija. Cualquier pregunta, otra pregunta tienen por ahí, ¿alguna duda más? Bueno, si no, eso es todo por hoy. Muchas gracias.